Su figura encarna perfectamente el ideal del hombre del Renacimiento, un polímata versado en multitud de disciplinas, tanto de las artes como de las ciencias. National Geographic. Acompáñanos en la aventura de los errores pasados para que comprobemos juntos que la humanidad es historia. Yo soy Israel Olvera. Hoy les venimos a hablar del señor Leonardo da Vinci, un personaje que es realmente legendario tanto en el ámbito de la historia, las matemáticas, de la invención. Pues sobre todo de la ingeniería, ¿no? Y al final también tuvo sus aportes en la biología, en el arte en general. Entonces pues este señor hacía de todo. Entonces pues esperemos que les guste. Recuerden que estamos ahí en Instagram, en Facebook, en TikTok como épocas.épicas.podcast, y pues que ahí les subimos datos, fotos, o cuando pasa algo de que no pudimos grabar o algo, les subimos ahí. Entonces para que nos sigan. Por si no lo sabían, yo soy Itzel Olvera. Vamos a empezar. Considerado más bien el paradigma del Homo Universalis, del sabio renacentista versado en todos los ámbitos del conocimiento humano. Leonardo da Vinci incursionó en campos tan variados como la escultura, la arquitectura, entre otros. Sus investigaciones científicas fueron en gran medida pues olvidadas y pues haciéndolas, bajándoles, ¿cómo les dicen? Minusvaloradas. Ajá, más bien Infravaloradas. más bien. Infravaloradas. Por sus contemporáneos, pues como que decían, ay, usted dedíquese a pintar, ¿no? Pero es que Leonardo no solo era pintor. Su producción pictórica, en cambio, pues fue de inmediato reconocida como un maestro capaz de materializar el ideal de la belleza en obras de turbadora sugestión y delicada poesía. Son muchas palabras, sí que era un genio. Aunque bueno, también si le pedían algo a Leonardo, estaba dicho que les iba a tardar como 10 veces más del tiempo acordado. No, pues con todo lo que hacía es como de, lo ocupo para un mes. Ah, sí, 5 meses después. No, es que apenas voy a la mitad. Ajá, tal cual. No, adelante vamos a hablar. Pero una de sus obras le pidieron 8 meses. ¿Sabes cuánto le tardó terminar? ¿Varios años? 20 años. LOL. Fue un pedido de la iglesia, por cierto, pero como era compi, pues no le reclamaban. En el plano artístico, Leonardo pues confirma junto con Miguel Ángel y Rafael la llamada triada de los grandes pintores renacentistas, junto al maestro de Cinquecento, y la historia de la pintura pues lo cuenta entre sus mayores genios, ¿no? Holanda pues no siempre fue así. Desde su juventud, ya que nació en 1452 en la villa de la Toscana de Vinci, fue hijo de una mujer llamada Caterina, que era campesina y que luego se casó con un artesano. Aunque su padre biológico fue Ser Piero, un rico notario florentino, ya saben, político y contador. O sea, en resumidas cuentas, pues era un hijo nacido fuera del matrimonio. Italia entonces era un mosaico de ciudades-estado, como Florencia. Pues eran los otros, eran Nápoles, Venecia, Milán, Sicilia, ya saben. Italia es muy parecida al rollo de Grecia, porque en ese tiempo Italia no fue un país unido sino hasta los 1800. Sí, recuerden que en ese tiempo pues aún estaban todos estos feudos o pequeñas repúblicas, ¿no? Ciudades-estado. Pero bueno, que estaban bajo el poder de los príncipes o ya directamente del Papa. Hay que señalar unas cosas importantes que pasaron en ese tiempo. Pues el Imperio Romano de Occidente de Oriente cayó un año después de su nacimiento. Los bizantinos, los que se les conoce por acá. Recuerden que ganaron los turcos y aún en ese entonces de forma muy reducida el Sacro Imperio Romano Germánico daba sus últimas exhalaciones. Bueno, decir que da sus últimas exhalaciones es algo un poco, ¿cómo decirlo?, exagerado, ya que en realidad el Sacro Imperio Romano Germánico oficialmente no fue disuelto sino como hasta el año de 1802. Sí, pero no manches, ya en ese tiempo ya nada más era por seguir diciendo, o sea, por esos últimos siglos ya nada más era por seguir teniendo el título, pero... Pues de hecho quien lo disolvió fue creo que fue Francisco II de Austria, durante las guerras napoleónicas fue cuando ya lo disolvieron. Como sabrán, como muchas otras épocas, pues a esa también era muy violenta. El esplendor de todo ese séquito de las cortes de los nobles, pues estaba en su pleno apogeo. Y se le pegó algo a este señor, ¿no?
Y su padre, con mucho de dinero de su tiempo, se casó varias veces, más exactamente con 4 mujeres, teniendo 11 hijos varones, incluyendo a Leonardo, con quien, oh sorpresa, tendrían problemas pues nuestro genio debido a la herencia, ¿no? Y por cierto, estos 10 medios hermanos eran de los 2 últimos matrimonios de su padre, y él terminó criándose como hijo único prácticamente, o sea, hijo único de su madre. O sea, como que se aprovechaba de su padre en cuestión de educación y todo, pero pues la verdad no es que hubiera... Como que el resto de la familia no era muy cercano, ¿no? Ajá, o sea, él después... bien, oye, mira Leonardo, o sea, le iba bien y aún así al final se estuvo peleando por la herencia. Como todo buen señor rico. Pero oye, ya es rico, puedo ser más rico. Pero pues, continuemos. Al parecer, en la infancia de Leonardo ya dibujaba animales mitológicos de su propia invención, inspirados en el tono más natural que creció. Giorgio Vasari, quien fue su primer biógrafo, relata cómo Leonardo, siendo un niño, creó un escudo de una medusa con dragones, que aterrorizó a su padre cuando se topó con él de manera repentina. Fue para 1464 que su padre lo apoyó ayudándolo a ingresar como aprendiz en un taller, el de Andrea Verrocchio, ese Verrocchio, donde estuvo 6 años. Y en ese tiempo, Sandro Botticelli y Pietro Perugino, otros grandes artistas de la época que estudiaban allí. Así que aprendió escultura, pintura y mecánicas de la creación artística. Así que pues aparte de o sea, no solo está en el mismo ámbito, sino que también varios de otros grandes pintores de su tiempo pues aprendieron en el mismo lugar. Y se pavoneaba con ellos, ¿no? Pues eran sus compañeros de trabajo, por ponerlo de alguna forma. Pues sí, porque igual no investigué así como sus relaciones intrapersonales como para saber quién era bien sus compis y quiénes no. Citando el primer trabajo suyo del que se tiene certera noticia, dice nuestra fuente, que fue la construcción de la esfera de cobre proyectada por Brunelleschi, creo que es Brunelleschi. Creo que, whatever, pues ya saben, es italiano, quién sabe. Google sabe y la forma correcta es Filippo Brunelleschi. Que fue para coronar la iglesia de Santa María del Fiori, ya saben, esa gran casi catedral que hay ahí en Florencia. En cuanto a pintura, se encuentra que pudo ser el ángel arrodillado en la pintura de Verrocchio, llamado Bautismo de Cristo de 1470, que hoy en día se encuentra en la Galería de Uffizi en Florencia. Pondremos ahí la imagen de la pintura, pero pues sí, ¿no? Ahí es donde se dice que ya incursionó como... O sea, no lo cuentan tanto porque a final de cuentas fue como un apoyo. Fue como sus primeros trabajos. Ajá. Además hay que recordar que en esta clase de talleres el maestro era el que hacía la mayoría. Entonces tal vez para... ¿Cómo se puede? Para que se para que se foguearan. Ajá, se foguearan o fueran aprendiendo su técnica. Su técnica, y sus estudiantes más destacados pues le dejaba que terminaran ciertas partes de pinturas. Entonces pues en esa pintura lo que se cree es de que Leonardo hizo uno de los ángeles de ahí. Además, junto al taller se encontraba el de Antonio Pollaiuolo, en donde Leonardo hizo sus primeros estudios de anatomía. Y quizás se inició también en el conocimiento del latín y el griego. Al terminar su aprendizaje, Leonardo se convirtió en asistente remunerado de Verrocchio y se registró como maestro en el gremio de pintores de Florencia. Perfeccionó sus habilidades en el chiaroscuro. Claroscuro, pues. Se significa claroscuro, que es el uso contrastado de la luz y de la sombra, y del sfumato, la transición de colores claros a oscuros. El esfumato ese sí no sé cómo se traduce, creo que es casi igual en español. Voy a decirlo esfumato porque no tengo idea. Es correcto, esfumato o difuminar, de esfumare en italiano. La primera de claroscuro se nota en su obra llamada Santa Ana. La otra es la Virgen y el Niño. No, es Santa Ana, la Virgen y el Niño, ok. 3 personajes. Que es de 1503. Hoy día la National Gallery de Londres, y en su versión pintada de 1505, hoy día está en el Museo del Louvre en París. Mientras que Sfumato se ilustra más bien en la pintura de oro de 1483, llamada La Virgen de las Rocas, que está en el Louvre. Leonardo también era un innovador, ya que su Anunciación, que es otra de 1472, hoy día en los Uffizi, muestra que el artista siguió algunas tendencias del Renacimiento. Por ejemplo, los detalles clásicos del libro de reposo sobre María, pero también hizo caso omiso de otros, como su rechazo obvio a la simetría de los árboles del fondo. Y pues ahí también les estaremos poniendo las imágenes. Pero ciertamente, o sea, lo que tiene Leonardo es que, a diferencia de otros artistas, es de que mientras que algunos artistas se ve el contraste
muy, muy diferente entre su inicio y cómo pintaba el final. La verdad es que desde Leonardo, desde sus inicios, Tuvo un estilo muy uniforme. ajá, se veía mucho de su estilo, ¿no? Sobre todo en las caras y en los colores que prefería. Más bien parecía que Leonardo empezó a pintar de una forma y no fue como que su manera de pintar cambiara demasiado, sino que más bien la perfeccionó. Ajá, entonces, por ejemplo, siempre se daba con muchos colores también más oscuros o, bueno, también hay que decir que pues las limitaciones de los colores de su tiempo, ¿no? Y por ejemplo, ya en el último que mencionamos llamado La Anunciación es donde ya se empieza a ver como más colores, pues también ahí se nota que ya le estaba yendo mejor, ¿no? Y ya podía pagar por pintura más cara. O ya tenía clientes que pagaban más porque les pusiera, por ejemplo, el azul que se ve aquí, y esto lo supe por un video que vi, es que antes lo sacaban de la misma piedra lapislázuli, entonces imagínense la dificultad que era traer desde las minas, donde estaba esa piedra exacta, para poder hacer la combinación del azul exacto. Pues es como el pinche color morado que lo tenías que sacar de la tinta o algo así, de un pinche gusano. Sí, entonces también por eso ¿cómo se puede decir? Se catalogan mayor categoría muchos artistas antiguos por todo lo que tenían que aprender. O sea, tenían que aprender a mezclar cosas biológicas con químicas, con minerales, para poder dar los tonos. No, y luego en esa época pues también pasaba, por ejemplo, un color morado, así, hablando del color morado, si no ven a poca gente con ropa morada de aquella época, es por eso, hacer algo de color morado era en extremo caro. Y si quieren saber otro dato curioso, aquí en México, ¿saben cómo hacemos el colorante rojo natural? Desde la chinchilla, ¿no? Sí, de la chinchilla. La secan Sí, la secan. y luego las haces así. Así que tu pintura es un montón de cadáveres de insectos. Y bueno, ya es lo que unos dicen, pero ¿por qué la pintura en general es más barata? Pues es porque es industrializada y ya se pueden hacer los pigmentos de forma artificial. Hoy día hay pigmentos químicos y los puedes hacer por una fracción del precio que el natural. Sí, por eso también dicen, oye, pero ¿por qué algunas cosas artesanales salen más caras? Ahí también está el costo. Muchos de las personas que hacen cosas artesanales, aunque algunas personas clasistas las quieran denigrar, ya quisiera verlos hacer todo el proceso, porque la parte de las cosas tradicionales, por ejemplo, hablando de la ropa, que por cierto ahí luego ves a marcas caras queriendo registrar cosas de aquí de México, por ejemplo, es de que no solo es el proceso de hacer la ropa que la hacen a mano, no. Desde la pintura de cada hilo, todos los hilos también los hacen, todos los hilos los pintan a mano, y esas pinturas también siguen usando cosas naturales, que usan que jamaica, que chinchillas, que distintas plantas para dar los colores. Entonces, para que se acuerden de no ver mal ni denigrar ese tipo de trabajos, porque es una friega. Y bueno, también se ocupa talento, ¿no? Pues sí, algo que muchos artistas hoy día no tienen. Que muchos artistas a los que les pagan millonarios en cualquier tontería ya les quieren. Porque parece que hoy día tú puedes tirar literal mierda a la pared y alguien te va a llamar artista por ello. O como hoy en día el plátano también, que pegaron en la pared y cosas así. Agarras un plátano, cinta scotch, ¡pum!, la pared. Obra de arte, dame $5 millones. Sí, literalmente así. Imagínense todos estos artistas que mencionamos ahorita viendo el pseudoarte famoso de hoy en día, ¿no? Y bueno, continuando, por ejemplo, el señor Paulo Jovio, que era el obispo de Nocera, historiador de arte y contemporáneo de Leonardo, hizo una mini biografía de él, del siguiente resumen de su personalidad. Era encantador, muy brillante, sumamente liberal, obviamente. Su rostro era el más bello del mundo. Yo creo que tenía algo ese obispo. Yo creo que sí. Como era árbitro de toda elegancia y un maravilloso inventor, sobre todo los espectáculos teatrales, como cantaba admirablemente, acompañándose de la lira, toda su vida fue apreciado de manera singular por todos los príncipes. Esto lo dijo en la página 73 ahí del libro que hizo. Era un joven agraciado y vigoroso. Es muy probable que fuera el modelo para la cabeza de San Miguel en el cuadro de Verrocchio llamado Tobías y el Ángel, de finos y bellos rasgos. Y pues ahí también se lo podemos poner para que lo vean, que tal vez incluso su maestro ahí se basó en Leonardo para De hecho, hay alguien que decía, bueno, y esto es un mito, algo que nunca se puede comprobar, que la Mona Lisa pues no es que haya sido una modelo la que dibujó, sino que Leonardo se dibujó a sí mismo de forma de mujer. No hay forma de comprobarlo, simplemente algo que alguien empezó a decir. No, Leonardo da Vinci no se pintó a sí mismo. La Mona Lisa representa a Lisa Gherardini,
esposa del mercader florentino Francesco del Giocondo. La teoría de que Da Vinci se pintara a sí mismo en la Mona Lisa es una idea infundada. Además, pues también hay que tomar en cuenta que ya con tanto conocimiento de anatomía y todo, pues él ya podía recrear incluso gente que no existía, ¿no? Además, de todas maneras, todos los artistas se basan un poco en la realidad. O sea, y sí, muchos también se toman de modelo a sí mismos. Pregúntale a Frida Kahlo. Y bueno, sí,